sin exagerar. Y había muchos jóvenes, otros de otras iglesias que fueron invitados, que también vinieron a la bendición. Y esto va a ser cada sábado fin del mes, con excepción de que a veces a lo mejor algún sábado se cambie por algún evento, como ya tenemos un evento de una quinceañera en noviembre, creo que va a ser el último sábado del mes, si mal no recuerdo. Si ya está, antes de que iniciáramos este servicio de jóvenes de sábados, ya la familia pues había planeado una quinceañera para el último sábado de noviembre, según me dijeron. Si es así, pues lo hacemos el sábado anterior, antes del último, pero sea como sea, van a tener un sábado para los jóvenes. Y eso fue glorioso, hermanos. Aquí sucedió anoche lo que hacía tiempo que no mirábamos. Jóvenes, adolescentes llorando en la presencia de Dios, llorando, gimiendo, jovencitas que nunca las habíamos visto llorando ante la presencia de Dios, sin ponerle las manos, simplemente porque el Espíritu Santo los tuvo. Y muchos jóvenes que pasaron aquí al altar y algunos que ni pasaron, pero yo sé que Dios los tocó a todos, porque era una gloria aquí bien manifestada anoche. Y yo sé que aquí los varones han estado ayunando, se reúnen los sábados aquí, orando, han estado orando todos los sábados aquí Marvin con los varones. Y yo sé que eso también es parte de la bendición. Ha habido oposiciones, hubo cosas que se interpusieron. Yo sé que no fue fácil, especialmente para Marvin, que está al cargo de estos eventos de jóvenes. Pero la bendición, la recompensa, la vimos anoche. Valió la pena. Aquí todavía está una trompeta. Allá todavía hay otros instrumentos de los que estuvieron ayer, ¿verdad?, ministrando. Falta un bajo que estaba allí también. Pero el bajista está por ahí. Así es que solamente que se llevó el bajo. Está muy caro ese bajo, hermanos. Está muy caro ese bajo, así es que lo tiene que cuidar. Pero nos gozamos con ellos. Y eso va a ser cada mes. Así es que va a tener el calendario y ustedes lo van a estar viendo ahí ese día para todo el que pueda llegar, especialmente nuestros jóvenes que necesitan ese día especialmente para que ellos sean ministrados con la presencia del Espíritu Santo como fue anoche. Vamos a la palabra de Dios, ya entrar de lleno y después la Santa Cena. También el hermano Delmer me texteó que no iba a poder llegar, que tuvo una emergencia, así es que por eso no está aquí, pero hermana Marisa, su mamá, está aquí y creo que Marvin va a tomar la parte de Delmer para lo que es el vino y el pan. Vamos a la palabra de Dios en el mensaje de hoy. Yo le puse por título, las apariencias engañan. ¿Cuántos saben ese dicho? Es un dicho, ¿verdad?, común, las apariencias engañan. Entonces yo desde el viernes tengo este mensaje en mi espíritu, pero hasta hoy lo escribí. Y vamos a Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 8. Vamos a leer cuando Juan el Bautista empezó a predicar el mensaje de salvación, del arrepentimiento y a bautizar en el río Jordán. Leemos del 4 al 8. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y era bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se me olvidaba decirles que Miss Kim no está, salió también a una emergencia que se presentó, ya creo que estando ella aquí. Entonces no está aquí Miss Kim, por eso los adolescentes no tienen su clase. Y otra cosa, que la familia Guerra no han podido venir porque han sido positivos. Algunos de ellos, ya salió Luis Guerra, ya está negativo, es también Brenda, pero hay algunos, como son más familiares ahí que viven juntos en la misma casa, pues algunos todavía tienen positivo, así es que sigamos orando por ellos, pero no es que se fueron de la iglesia, sino que no pueden hacer actividades por causa de que el doctor los mandó a guardar cuarentena, así es que
están saliendo de ese procedimiento. Cualquier día de estos los vamos a ver aquí de nuevo. Eso quiero dejarles saber antes que se me olvide. Sigamos con el mensaje. ¿Cuántos se recuerdan del mensaje que les acabo de mencionar, de decir? Las apariencias engañan, ¿verdad? Y es un dicho, pero también es un hecho. No es solamente un dicho, sino es un hecho. Para los fariseos y saduceos, aquí Juan no aparentaba ser un hombre de Dios por la apariencia, por la vestimenta y porque dice que comía miel silvestre y langostas. Entonces, para los religiosos, Juan el Bautista, como dice el versículo 4, su vestimenta, cómo él andaba, para los religiosos de ese tiempo, él no era un hombre de Dios, pero venían a bautizarse porque todo el pueblo venía a bautizarse, y también los religiosos, aunque no creían en él, venían al bautismo de Juan, y Juan en los siguientes versículos los reprendía, porque decía que solamente venían huyendo de la ira venidera, pero en realidad son hipócritas. Entonces, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que él era un profeta que predicaba fuerte. Entonces, para ellos, Juan el Bautista era como quien traía un disfraz nada más, y que ellos no lo miraban como realmente era un enviado de Dios, anunciando el camino que él estaba anunciando el camino donde Jesucristo iba a seguir predicando el evangelio y sanando enfermos y libertando endemoniados, levantar paralíticos. Juan era un mensajero, el mensajero que iba delante de Jesús, que después Jesús iba a ser bautizado. Pero para los religiosos, él no era un hombre de Dios. Pero venían, porque todo el pueblo venía al bautismo. Entonces eran reprendidos por Juan el Bautista. Si vamos a Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27, ahí vemos cómo el Señor Jesús habla de Juan. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, no, yo creo que ese es otro. Yo creo que es otro versículo, porque ese sí lo tengo, es 21, 23 al 27. A menos que lo haya escrito. Es entonces el 11, del 7 al 9. Pero en realidad ese sí está ahí en el... Vamos a leer ese, porque sí creo que así lo escribí en orden. O sea que aquí confirmó ese que te dije, el otro. Era confirmación de lo que en realidad él era un hombre de Dios. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vemos allí que estos fariseos en realidad vinieron para ver, haciéndole preguntas a Jesús, porque lo querían agarrar en algo chueco, en algo falso. Pero Jesús sabía los corazones de ellos. Entonces aquí confirma Jesucristo que en realidad ellos no creían a Juan el Bautista, porque dice que con la pregunta que les hizo es, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? En otras palabras, ese bautismo que Juan hacía, ¿era de él o era del cielo o venía de Dios? Y ellos dijeron, bueno, si decimos que del cielo, va a decir entonces, ¿por qué no le creíste si viene de Dios? Al decir del cielo, pues quiere decir que viene de Dios.
Dice, y si decimos que es de los hombres, nos va a decir, entonces, ¿para qué no le creíste? Entonces, ellos prefirieron mejor no contestarle esa pregunta a Jesús. Dice, pues yo tampoco le voy a contestar la pregunta que ustedes me hicieron. Jesucristo sí tenía la respuesta, pero no se las dio porque ellos no le contestaron su pregunta que él también les hizo. O sea que ellos eran astutos, pero Jesús era más astuto que ellos. Entonces vemos ahí que ellos no le creían a Juan, no creían al ministerio de Juan, según esos versículos. No creían en él porque no seguían su doctrina. Iban al bautismo solamente para ver, pero no porque creían en Juan. Así es que vemos allí que no creían, pero Jesucristo dice, en realidad todos sabemos que, que Juan fue un hombre de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 11, versículos del 7 al 9, para ver lo que Jesús decía de Juan el Bautista. Porque las apariencias engañan. Y Juan el Bautista andaba vestido, ¿verdad?, como con un disfraz, pero eso no quiere decir que no era un hombre de Dios. Entonces aquí Jesucristo habla de Juan el Bautista. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y sigue hablando más en los siguientes versículos de Juan el Bautista. En otras palabras, aquí Jesucristo confirma de que Juan el Bautista era un verdadero profeta que había sido enviado por Dios. Ya Malaquías lo había profetizado, que fue el último profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo aquí está hablando de Juan el Bautista porque aunque no lo recibían como un verdadero profeta, como un hombre de Dios, por cómo él andaba vestido, porque esos religiosos estaban acostumbrados de que un hombre de Dios tiene que andar como ellos andaban, con unas túnicas largas y bien limpios y bien aseados. Y Juan el Bautista estaba en el desierto. Él a lo mejor andaba sucio, a lo mejor andaba lleno de polvo, a lo mejor estaba en realidad en un aspecto no muy, dice que tenía pelo de camello su vestidura y con un cinturón de cuero se amarraba su vestidura en la cintura. Entonces para los religiosos Juan el Bautista era como un loco que la gente ve por ahí, pero era un hombre de Dios. Era un profeta, dice, más grande que cualquier profeta, según dice Jesucristo aquí. Entonces, las apariencias engañan. Con la apariencia de Juan el Bautista en ese tiempo como hombre de Dios, profeta verdadero de Dios, para los religiosos era como algo engañoso y no miraban que verdaderamente dentro de él era Dios haciendo las cosas. Dios lo movía para hacer lo que él estaba haciendo porque era un profeta de Dios. Pero los religiosos no ven eso, ellos ven lo de encima. Ellos no ven las acciones que hacen las personas, sino ven cómo andan las personas. Y todo cuenta, tanto las acciones como como las apariencias. Pero a veces las apariencias engañan también. Como yo escribí aquí, a veces juzgamos por lo que vemos, pero la realidad es otra. ¿Por qué digo esto? Que a veces juzgamos por lo que vemos, pero la realidad es otra. Porque nos dejamos llevar por nuestros ojos, por lo que nuestros ojos ven. Y así como vemos, así juzgamos. Yo creo que a veces usted ha juzgado personas por cómo los ve, pero en realidad la realidad es otra. Como estaba diciendo Melvin, que usted tenga cuidado a quién le da, porque a veces se paran por ahí en las calles gente que dice que está necesitada y tiene más dinero que nosotros juntos, que todos nosotros. Algunos son millonarios, pero son bien astutos para sacar dinero a la gente. Entonces, hay gente así. Yo me puedo poner una ropa andrajosa y irme por ahí a una esquina y decir que alguien va a creer que soy un mendigo, pero soy un ministro en realidad. Y así cualquier persona puede engañar a otros con algún disfraz así. Entonces no nos dejemos llevar por las apariencias. Yo en realidad no le doy a nadie a los que andan por ahí pidiendo en la calle, porque yo sé que cuando tú los ves, uno discierne que en realidad ese es su oficio para sacar dinero, pedir.
Y cuando ellos están hasta saludables, a veces más que nosotros. Y no tienen, yo creo, ni tanto gasto como nosotros tenemos. Pero las apariencias engañan. ¿Cómo vino este mensaje a mi espíritu? Este mensaje vino a mi espíritu desde el viernes pasado, hace 3 días. Porque este viernes que pasó, yo me fui a trabajar y por aquí en San Carlos hay una tienda donde venden comida, una gas station. Y ahí desde tempranito ya puedes tú ir a comerte un buen lonche o un buen plato de, ¿verdad?, mexicano, si tú quieres. Entonces yo tenía hambre, ya como las 9:30 de la mañana yo tenía hambre. Y yo dije, voy a pasar aquí a ver qué se me antoja comprar. Entonces en el menú yo vi que había ahí un plato de menudo. Y como a mí me gusta el menudo, dije, bueno, voy a ver si ya tan tempranito hay menudo. Y sí había. Entonces me pedí un plato de menudo. Y entonces me sirvieron el menudo y luego de repente oigo una voz así a un lado de mí que dice, hey amigo, se ve que anoche te diste una buena borrachera. Y yo pensé que estaba hablando de otra persona, ¿verdad? Y yo pues empezaba a saborear mi menudo. Era un morenito, hermanos. Es de esos que son bien graciosos, que son bien amables, que le hablan a todo mundo, que siempre andan alegres, bien contentos, que cae bien. Y así con sus trencitas así largas. Entonces, yo pues sabía que se estaba refiriendo a mí porque yo era el único que estaba ahí sentado. Le dije, no, yo no tomo. Yo tratando de defender mi dignidad. Yo no tomo, le dije, no sé cómo me miraría. Dice, no, dice, porque todos ustedes, dice, hablando de los mexicanos, dice, cuando se comen un plato de ese que tú estás comiendo, es porque se dieron una borrachera antes. Yo, no, es que yo no tomé, yo tengo hambre. Dice, yo tengo un amigo que vino de California, un mexicano, dice, y cada vez que se emborracha después, va y se come un plato de eso que tú, porque ni sabe lo que yo estaba comiendo, nomás dice, de lo que tú estás comiendo. Pues conoce pues que era el platillo que les gusta a los crudos, yo creo. Entonces me confundió con un crudo. Y yo me dio gracia, no me enojé, sino que me dio gracia. Dije, bueno, me está confundiendo, ¿verdad? Pues las apariencias engañan. Dije, bueno, ahora aquí está un mensaje. Y empecé a meditar sobre ese asunto que me sucedió a mí. Dije, bueno, cualquiera se puede equivocar. Él se equivocó conmigo. Y él se fue creyendo que yo estaba crudo, yo creo. Me imagino, porque por más que yo le dije, no, yo no tomo. Él se fue creyendo que sí, yo era un borracho. Pues las apariencias engañan. Imagínense que después me ve aquí predicando, va a decir, si ahí te estabas comiendo un menudo y ahora vienes aquí a predicar. Porque las apariencias engañan. De ahí me vino ese tema, las apariencias engañan. Entonces, en la Biblia hay varias historias donde por la apariencia de las personas fueron engañadas algunos aún hombres de Dios. Vamos, por ejemplo, y aquí escribí algunos casos. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 9 al 15. ¿Cuántos conocen la mamá de Samuel? Ana. Aquí el sacerdote Elí la confundió por una ebria, así como a mí me confundieron ese día. Aquí este sacerdote, y era un sacerdote, el sacerdote de Dios, la confundió como que estaba borracha. Vamos a leer para que usted entienda, del 9 al 15. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido y en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí ella defendiéndose también, como yo me defendí del morenito este.
tu sierva no está ebria. Yo le he dicho, yo lo que tengo es hambre y me gusta el menudo. Pero como él habla inglés, yo español, pues a veces el español no es... No, y como no me pone atención en realidad, yo le decía a él, como es de esos que andan nada más hablando solos. Dije, no le voy a hacer caso. Pues aquí Elí se equivocó con Ana. Ana en realidad estaba afligida y oraba y movía sus labios, pero no salían palabras. Y Elí, pues como no sabía de qué estaba pidiendo ni cuál era su queja ante Dios, dice, esta está borracha, dice, digiere tu vino y ya para de estar ahí quejándote. Y ella entonces le dice, no, es que tu sierva está atribulada, porque en realidad, ella quería un hijo y no podía tener hijos, y después Dios le concedió un hijo, y fue Samuel. Entonces Dios le contestó su petición. Pero Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria, por no saber lo que ella estaba pidiendo, ya que ella solamente movía los labios. Por eso cuando usted ore, usted no necesita estar hablando en voz audible para que todo el mundo escuche lo que usted pide. Eso tiene que ser entre usted y Dios. Sus peticiones entre usted y Dios. No haga como este hermano, que una es mi esposa, ¿verdad? Ya le he contado antes, que estaba todos orando y él diciendo sus pecados delante de Dios. Y solamente tú y yo sabemos el pecado que estoy cometiendo, Señor. Solamente tú y yo sabemos. Pero mi esposa le estaba oyendo y dice, pues yo también sé, pues estaba a voz audible. Imagínate que esté, Señor, perdóname porque miré con codicia a aquella mujer, perdóname porque dije una mentira, perdóname porque murmuré de tal persona. Pues todo el mundo va a estar escuchando esas quejas, ¿verdad? Pues no, cuando usted ore delante del Señor, usted y Dios, usted dígale sin que nadie escuche, porque eso es entre usted y Dios. Nadie tiene que escuchar sus quejas ante Dios, a menos que usted quiera decirle a una persona de confianza, mira, yo tengo este problema y en realidad estoy pidiendo por esto y ayúdame a orar. Y así estaba Ana, afligida, llorando y gimiendo, pero solamente movía sus labios en su oración. Y Dios le contestó su petición y le dio su hijo, que fue Samuel, un profeta, juez y en realidad sacerdote de Dios de ese tiempo. También a Josué, vamos al libro de Josué, capítulo 9, versículos del 3 al 6, porque Josué también, a él lo engañaron, a Josué y a los príncipes de Israel, porque cuando Josué y el pueblo que entró a poseer la tierra prometida, entraron a la tierra de Canaán, iban conquistando. Después de que conquistaron Jericó, siguieron adelante. Había más pueblos que conquistar. Entonces, había unos de una religión que se llamaba Gabaón, y estos eran astutos, dice. Estos se disfrazaron y vinieron en contra del pueblo de Israel que iba a conquistando naciones. Entonces estos dijeron, vamos a ver qué fue lo que hicieron, y vamos a ver que engañaron a Josué junto con todos los príncipes. Leamos Josué capítulo 9, versículo del 3 al 6, y luego nos brincamos al 14 y al 15. Josué del 3 al 6. Vamos a ver la astucia de los gabaonitas. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros vinimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Este pueblo sabía que el pueblo de Israel era un pueblo temible, porque habían conquistado ya naciones. Las murallas de Jericó habían sido derribadas por el poder de Dios, y conquistaron a Jericó y conquistaron esta ciudad que es mencionada ahí, Jai. Y ellos temían que vinieran a sus ciudades y destruyeran sus ciudades y murieran. Entonces estos dijeron, bueno, este es un pueblo temible porque tienen un Dios temible. Vamos a hacerlos creer que somos gente que viene de lejos
y vamos a llevar estas cosas, lo que menciona allí, sacos viejos, zapatos viejos, vestidos remendados, un pan mojoso, como que ya tenía meses de venir caminando. Todo aparentaba ser que si eran personas que venían de muy lejos, pero que no eran de esa región. Todo para que les preservaran la vida, para no morir. ¿Y sabe qué? Que sí engañaron a Josué y engañaron a los príncipes del pueblo de Israel. Porque si vamos al versículo 14 y el 15, ahí vemos que hasta hicieron alianza y hasta les permitieron que fueran parte del pueblo, se unieron al pueblo cuando Dios les había dicho, todo el pueblo que conquisten, derrotar a todos los pueblos y no se unan a esas naciones porque son naciones paganas. No se mezclen con esa gente pagana. Dios quería que ellos preservaran su santidad, porque eran de un linaje que venía de Abraham y no quería que se contaminaran con los pueblos paganos. Por eso no debían de hacer alianza con ningún pueblo. Pero estos fueron astutos, estos de Gabaón. Y con esos disfraces que iban y todo lo viejo que traían, convencieron a Josué y a los príncipes de que ellos venían de lejos cuando eran de ahí mismo, de esa región, y debían de morir. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Qué pasó aquí? Que se dejaron llevar por el engaño. Se dejaron engañar por estos de Gabaón. Les creyeron todo lo que les dijeron, porque después del versículo 6 todavía sigue diciendo todo lo que les dijeron para convencerlos de que no eran de ahí, sino que venían de lejos, de tierras muy lejanas. ¿Y qué pasó aquí? No consultaron a Dios. Ese es un error de que a veces nosotros, como siervos de Dios y como hijos de Dios, a veces nos engañan por no consultar a Dios. A veces nos vienen con algo muy bonito y creemos que eso es una bendición y puede ser que sea un engaño. Si nosotros no vamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Nos pueden engañar, nos puede pasar lo que a Josué y a los príncipes y podemos caer en el engaño por creer lo que vemos delante de nuestros ojos. Ellos creyeron lo que se les dijo, por lo tanto, hicieron alianza. Dice el versículo 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Qué hicieron esto? Hicieron juramento delante de Dios de que ellos iban a ser parte de la congregación del pueblo de Dios, se unieron a ellos y los aceptaron porque les creyeron esa mentira. ¿Y sabe qué? Después cuando se dieron cuenta que no era cierto, sino que era una astucia de ellos, ya no los pudieron matar, no pudieron acabar con ellos, porque más adelante dice que como hicieron juramento delante de Dios, si los matan, Dios los puede castigar, porque delante de Dios hicieron un juramento. Los juramentos de ese tiempo que se hacían delante de Dios tenían que cumplirse como ellos decían. De lo contrario, tenían temor de que Dios acabara con ellos por romper un juramento. Entonces prefirieron aceptarlos en el pueblo después de que se dieron cuenta que eran sus enemigos, pero los utilizaron para que sean aguadores y leñadores del templo. O sea que los utilizaron ya después como si fueran criados, pero ahí estuvieron con ellos. Y se unieron a esas familias y a esa gente en realidad, cosa que Dios no quería que se unieran a ellos. Pero fueron astutos estos de Gabaón y les creyeron los de Israel. Que no nos pase a nosotros algo así. Por eso todo lo que usted ve que no está muy bien, cualquier asunto que usted vea que no es muy claro, no haga lo que hicieron este pueblo de Israel. No haga alianza. No se una. Si es de algún negocio con una persona que quiere emprender algún negocio junto con usted y que mira que nos va a ir bien, que vamos a hacerlo así, que unidos vamos a poder salir adelante y vamos a prosperar, tenga mucho cuidado porque puede ser que sea una astucia para usted unirse a una persona que en realidad no teme a Dios. Y puede ser que usted fracase en ese asunto que usted cree que es una bendición. A veces conviene mejor no hacer alianza con nadie, no unirse con nadie en negocios
que no sea hijo de Dios. No es recomendable que usted haga un trato con uno que no es hijo de Dios como para trabajar unidos en una empresa. Porque ellos no piensan igual que nosotros. Ellos te pueden sacar ventaja y tú, como eres una persona justa, tú no puedes sacar ventaja de ellos. Pero ellos sí pueden sacar ventaja de ti cuando ven la oportunidad. Entonces, no podemos unirnos a personas que no tienen el mismo sentir. Y así les pasó al pueblo de Israel, a Josué, que en ese tiempo era el líder. Bueno, ese es un ejemplo de que un siervo de Dios aquí, un guerrero, fue engañado por gente astuta. Pero no es la primera ocasión, sino que hay otras ocasiones donde hubo gente que fue engañada. Pero vamos a ver aquí al rey David, cómo él también engañó a otro rey, porque el rey David también fue astuto en una ocasión. Vamos a 1 de Samuel capítulo 21, versículo 10 al 15. El mensaje solamente va a durar unos 10 minutos más para así tomar la Santa Cena, así es que no voy a tardar mucho ya. El mensaje es corto. Pero yo creo que se nos va a quedar, porque acuérdese que a mí me confundieron con un borracho y yo creo que eso se le va a quedar a usted todos los días. Cuando usted se come un menudo, cuando yo me como un menudo me voy a acordar de esto que me pasó el viernes. Me van a juzgar por borracho por comer menudo, porque piensan que solamente los crudos comen menudo. Bueno, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. O sea, cuando ellos empezaron a decir, este es el que dicen que mató a muchos, este mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1000, este es David. Y dice que él cuando se dio cuenta que lo descubrieron, puso esas palabras en su corazón, dijo, me han descubierto, tengo que hacer algo. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Imagínese, cuando ya David se sintió descubierto, tuvo que ser astuto como los gabaonitas para engañar a este rey, porque él no debería andar, ese rey era enemigo de Saúl, pero como él andaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, no le quedó otra que irse a este lugar de donde estaba este enemigo, que era un rey. Cuando fue descubierto de que era David, dice, bueno, tengo que hacer algo para salvar mi vida. Y fingió estar loco. Y dice que andaba por ahí haciendo locuras, pintando cosas en las puertas de las casas, así como un loco, y dejaba correr su saliva por su barba, de tal manera que decían, este está loco. Imagínese. Dice que el rey mismo dijo, bueno, ¿y para qué me traen este loco aquí? Dice, ¿acaso no hay locos aquí entre nosotros para que me traigan este hombre loco y que entre en mi casa? Dice, no, déjenlo. Y después se fue él huyendo a una cueva. Pero vemos aquí cómo para salvar su vida David tuvo que hacerse un loco. Yo creo que a veces a usted le ha pasado. Yo escuché que años atrás, que a lo mejor alguien conoce a esta persona, de allá de Guatemala, ya ven que se viene mucha gente. Pues en aquellos años, estamos hablando hace como 20 años, vino una familia y entre ellos venía un muchacho jovencito. Entonces, como cuando vienen en la frontera, les hacen preguntas. Entonces este jovencito, como estaba chamaquillo, le dijeron, mira, tú mejor no hables, porque ya ven que tienen que echar mentiras, ¿verdad? Para pasar fronteras. Y le dijeron a este chamaquito, dice, no hables tú, dice, porque a poco la vas a regar. Entonces dice que, él mismo dice que él se hizo que estaba mudo.
Imagínense, le pasó lo que es. Y es de alguna aldea de los que aquí viven. Lo conocen, nomás que no quiere decir el nombre. Y dice que se hacía el mudo. Y dice que le hacían preguntas. No, este está mudo, no le hagan caso. Y así pasaron, hermano. Pasó por mudo y no estaba mudo. Pues así engañó y entró a este país. Pues puede ser que a usted le haya pasado alguna vez así también para salirse con las uñas. Pero como hijos de Dios no debemos de hacer eso. Pero aquí el rey David, él para salvar su vida, él tuvo que hacerse que estaba loco. Y el rey se la creyó y lo dejó ir. Suéltalo, yo no necesito locos aquí porque aquí hay algunos entre nosotros, no quiero más. Y dejó que se fueran y se fue a una cueva después, pero salvó su vida. Entonces, vemos que las apariencias engañan, como es el mensaje. Si vamos a Mateo capítulo 22, versículos de 15 al 18, a Jesús nadie lo puede engañar. Jesús sí conoce los corazones, los fariseos, los saduceos, los escribas, aquí en este caso los herodianos, vinieron con Jesús también para hacerle alguna pregunta, pero ellos sabían que Él conocía los pensamientos de las personas y conocía a todas las personas, que de modo que nadie lo podía engañar. Vamos a ver aquí esta confirmación. Entonces se fueron los fariseos y consultaron consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Acuérdense que Jesús no mira la apariencia de los hombres. Así debemos de ser nosotros. No mire cómo se ven las personas. Discierna si eso que hay ahí es de Dios o no es de Dios. Así era Jesús, no se dejaba llevar por la apariencia de las personas. Podrán hablarte muy bonito, podrán hablarte muy dulce, pero detrás puede ser que esté otra persona. Entonces no tenemos que dejarnos llevar por la dulzura, por cómo te hablan, cómo te tratan, porque después los frutos se van a ver. Y como Jesús era Dios, Él sabía las intenciones por las cuales esta gente venía. Vamos a seguir leyendo. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero los versículos anteriores es de que Él conoce los corazones y nadie lo puede engañar. A Jesús nadie lo pudo engañar. Él sabía con qué intenciones venían las personas hacia Él. Él conocía quién verdaderamente estaba necesitado de un milagro, de una sanidad, y quién venía solamente por otro beneficio. En una ocasión en el libro de Juan dice que venían tras de él porque acaba de alimentar a una multitud. Después lo buscaron y dijeron: Rabí, al fin te encontramos. ¿Cómo lo hiciste para llegar aquí? Dice: ustedes me buscan solamente porque los alimenté. Dice: pero en realidad, dice, trabajar por el pan que no perece, no por el pan que perece. Y es Jesucristo, el pan que debemos buscar siempre, el pan de vida. Y ahí les dijo en realidad en su cara: ustedes me buscan porque les di alimento. Porque Él conocía sus intenciones. Él sabía por qué andaban tras de Él. Él conoce a cada quien, a cada uno de nosotros. Él nos conoce. Y nosotros tenemos que discernir, pedir discernimiento para conocer a las personas cuando vienen hacia nosotros, porque a veces vienen para sacarnos un beneficio y tenemos que ser astutos y discernir para no caer en el error y en el engaño. Vamos a terminar ya. Solamente vamos a una cita más, yo creo, 2. Bueno, el mensaje para nosotros, la iglesia, es este: no nos dejemos llevar por las apariencias porque podemos ser engañados. Pidamos a Dios confirmación de las cosas. Recuerde que Josué y los príncipes de Israel fueron engañados por los gabaonitas por no consultar a Jehová.
Jesús nos advierte de aquellos que se disfrazan como ovejas, pero a la verdad son lobos rapaces. Vamos a Mateo 7:15. Y ahí vamos a terminar para tomar la Santa Cena. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí Jesucristo nos advierte a cada uno de nosotros. Guardaos de aquellos que vienen como que son ovejas, pero son lobos rapaces. Son personas que vienen a sacar provecho. Entonces, no nos dejemos llevar por los disfraces, no nos dejemos llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Discernamos si esa persona es de Dios o esa persona no es de Dios, si esa persona es usada por el diablo para sacar algún provecho o verdaderamente esa persona es de Dios y tenemos que ayudarla en lo que podamos ayudarla, en este caso si es una necesidad. Pero muchas de las veces, a veces somos engañados por dejarnos llevar por las apariencias. Por último, déjeme decirle una anécdota de que un pastor que yo conozco en México, un año que yo fui para allá, me estaba contando algo que le sucedió, hablando de esos que se disfrazan como ovejas. Este pastor es un pastor que conocemos mi esposa y yo, cuando ella primeramente se congregó desde que cuando yo la conocí, cuando nos hicimos novios. Y este pastor me contó que por allá hace muchos años, casi como a lo mejor unos 20 años, en ese tiempo cuando la gente llevaba carros de aquí para allá como trocas para México y las nacionalizaba, había que pagar un dinero por nacionalizar un vehículo. En ese año, en el 2003 que nosotros fuimos, yo nacionalicé una pick-up, una Nissan que algunos de ustedes me conocieron, una verde. La nacionalicé allá cuando yo fui. Y no recuerdo cuánto me salió la nacionalizada, pero sí es un poco carita hacerla mexicana. Entonces, bueno, en ese tiempo dice que este pastor, que él mismo me contó, no me lo contaron, él mismo me contó una vez que fui. Dice, fíjese, hermano Carlos, dice que una vez andaba un predicador por aquí en las iglesias y predicaba muy bien, dice. Y me dice, pues nos hicimos amigos, dice, porque pues me gustaba cómo predicaba, lo invité a mi iglesia, estuvimos platicando y yo le comenté, le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo ando buscando una troca de Estados Unidos nacionalizada, dice, pero no encuentro, dice. No se preocupe, pastor, yo tengo una allá. Él era de la frontera, él era por allá, no sé si por allá de la frontera, no recuerdo de dónde, pero era de la frontera. Dice, no se preocupe, dice, yo tengo una troca, dice, que solamente lo que usted tiene que hacer es nacionalizarla. Usted va a pagar por los gastos de hacerla americana a los papeles mexicanos, dice. Usted va a pagar solamente la nacionalidad y yo se la voy a regalar. Usted solamente paga los gastos. Pues le pareció bien al pastor porque dijo, bueno, pues me la está regalando. Entonces, no sé cómo dice que él tuvo que juntar un dinero, unos ahorros que tenía, y se llegó el día de que iba a salir ese predicador para su casa, para la frontera, porque supuestamente él vivía en la frontera y andaba por allá predicando. Dice, me fui con él, dice, yo con todos mis ahorros, y la cosa es, dice, que yo lo tuve que pagar el pasaje desde allá, desde Guanajuato hasta la frontera, dice, yo iba costeando todos los gastos. Todas las comidas yo las iba costeando, dice, de modo que llegábamos a un lugar, vamos a comer, yo comía lo mínimo porque yo quería que me quedara dinero para el regreso, dice, y compraba pues a lo que él quería, y yo pues tratando de, no, yo no tengo tanta hambre, solamente quiero un taquito, para ahorrar el hermano pastor este. El caso es que pues el camino es largo, son 12 horas por lo menos, el trayecto era largo hasta allá. El caso es que llegó allá, a la frontera, y cuando llegaron allá, llegaron a unas oficinas, y le dijo, mire, deme el dinero que es el costo por lo de los papeles, dice. Yo entro y salgo con los papeles y usted, vamos a la casa y se lleva la troca. Ni siquiera había visto la troca, hermanos. Él se fue solamente por lo que cómo hablaba el predicador. Y dice que pues entró este amigo a las oficinas esas que estaban ahí y pasaron horas y horas y nunca salió. Y ahí se quedó el pastor esperando. Y ya cuando vio pues que pasaron 2 horas y no salía, dice, bueno, algo está pasando. Pasó el tiempo y preguntó, entró a las oficinas y allá las personas que estaban allá, al personal, le dijeron, bueno, yo ando buscando un señor así que entró aquí. No, hombre, ya de cuándo se fue, dice. Entró por una puerta, salió por otra, ni se dio cuenta el pastor.
Ahí se dio cuenta que fue una estafa. Lo engañó. Y él iba bien creído, bien convencido de que era un predicador, un hijo de Dios. Era un engaño. Le sacó el dinero, le pagó el dinero de regreso, sus pasajes, y todavía le dio el dinero para la nacional, la dichosa troca que no existía, y se vino para atrás, creo que hasta pidiendo, porque se acabó todo el dinero en el camino. Hay gente así, hermano. No creamos en todo lo que vemos, porque las apariencias se engañan. Pidamos confirmación a Dios para no ser engañados, porque esas son situaciones que son anécdotas que sucedieron, pero pueden suceder de otra forma, de modo de que tenemos que ser astutos. Dice Jesucristo que seamos astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Así es que discernamos bien lo que nos rodea, las acciones de las demás personas. Discernamos, pidámosle a Dios discernimiento para no hacer las cosas solamente por lo que vemos, sino que sea Dios en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que se ha entendido el mensaje, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su palabra. Ese ha sido el mensaje que el Señor nos ha traído. Vamos ahora a prepararnos para la Santa Cena, que en estos 10 minutos que quedan es suficiente. Acuérdense que la Santa Cena es para los hijos de Dios. Es para aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados. Y lo que dice Jesucristo, que hagamos esto en memoria de Él. La Santa Cena es para hacer memoria de su sacrificio en la cruz. Y esto lo hacemos los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, los que creemos en el sacrificio. Usted no necesita ser bautizado, usted lo que necesita es creer. Usted necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario y que por Él somos salvos y que estamos esperando su venida. Eso es lo que usted tiene que creer. No tiene que bautizarse para usted recibir la Santa Cena. Porque hay iglesias donde les dicen que tienen que bautizarse para participar de la Santa Cena, y eso no es así. Esto es solamente el que cree, el que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, es libre de tomar la Santa Cena, porque lo hace conscientemente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, vamos a la Escritura, 1 Corintios capítulo 11, y pueden pasar al altar para empezar. Si se pueden poner de pie, solamente son unos cuantos minutos ya para despedirnos. Y prepare su corazón, su espíritu. Si usted se siente indigno porque, dice usted, yo pequé contra Dios, me siento sucio, me siento indigno. Acuérdese que esto es solamente por creer en Jesús. No tiene nada que ver el pecado que tú cometiste. No tiene que ver el pecado que tú cometiste hoy o ayer o el día pasado. Eso tiene que ver con que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos borra nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Él lo que quiere es que creamos en el sacrificio en la cruz. Porque si no es así, si lo hacemos inconscientemente, podemos pagar las consecuencias. Porque dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando nosotros tomamos el pan y la copa, nosotros discernimos: esto tipifica el cuerpo de Cristo y esta copa tipifica la sangre de Cristo. Eso es discernir. Que lo que tú vas a hacer es solemne, creyendo, pensando, teniendo conocimiento de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó, está a la diestra del Padre y va a venir por nosotros a levantar su iglesia. Eso es lo que tenemos que discernir. Nada más. No tiene que ver con el pecado que tú cometiste. Ya el Señor, si tú le pediste perdón, el Señor te perdonó. Eso tiene que ver con que tú creas en el Hijo de Dios. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no discernieron de que esto es solemne, de que esto que vamos a hacer es recordando el sacrificio en la cruz.
Y personas lo toman a la ligera. Me voy a tomar este vino, este pan. ¿Qué me importa a mí lo que pasó, lo que hizo Jesucristo? A mí no me importa el sacrificio, ni creo en eso. Eso es tomarlo indignamente. Pero si tú crees, si tú sabes que este es un sacrificio sagrado que Jesucristo hizo, y que ahora nosotros por su sacrificio somos salvos y estamos esperando su venida, tú puedes venir a participar de la cena del Señor. Así es que canten algo solemne y así empiecen a pasar, para así todos juntos tomar comer el pan y beber de la copa. Empiecen a pasar y no se lo tome luego, porque el mes pasado un hermano nuevo se dice que se comió la galleta primero antes que todos, y cuando se dio cuenta que él se la estaba comiendo, se dio cuenta que los demás no se la estaban comiendo y que él había empezado antes. Llévese el pan, llévese su copita y quédese allí dándole gracias a Dios en su lugar hasta que todos la tengamos y todos la tomamos y lo comamos juntos. Esto solamente para recordar lo que el Señor hizo en la cruz. Murió por nosotros, resucitó y está a la diestra del Padre y va a venir por su iglesia. Mientras este canto solemne, gracias Señor, allí con reverencia pase a su lugar, meditando en lo que el Señor hizo por usted. Gracias Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor.
Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Dele gracias a Dios ahí donde está, por ese sacrificio perfecto en la cruz, que ahora nosotros tenemos libertad para entrar ante su presencia sin ningún impedimento, porque Él pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras maldades, borró nuestras iniquidades, padeció por nuestros dolores y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Somos sus hijos, somos su iglesia, somos su pueblo. Por eso le damos gracias, porque estamos en su presencia ministrando en su reino. Gracias, Señor. Oh, sígale dando gracias a Dios allí. Gracias, Señor. Oh, bendito eres, Padre. Ya todos tienen su copita ahí. Que no se quede nadie. No sé si los del altar ya la tienen. Gracias, Señor. Vienen los del altar ahí. Queremos que todos, hasta los niños, tengan su copita ahí. Para todos juntos, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Santo, aleluya, gracias, Señor. Ya todos tienen su copita, su pan allá atrás. Gracias, Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puede tomar su galleta, que está un poco grande, vamos a tardar en comérnosla, ¿verdad? Parece que tenía hambre la persona que los hizo. Es que vamos a tomar tiempecito. Cómela, mastíquela bien, no se vaya a ahogar. Y dele gracias a Dios por este pan que tipifica el cuerpo de Cristo. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora tome la copa, si ya masticó bien el pan. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Haga memoria de que su sangre fue derramada en la cruz, y toma la copa. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios por ese sacrificio que derramó su sangre. Este vino tipifica su sangre. Y así le damos gracias a Dios. Ahí donde usted dice: Señor, gracias, porque por tus llagas y por tus heridas yo he sido curado, sanado. Siéntase sano, porque Él es nuestra sanidad. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así es que dele gracias a Dios ahí por su salud. Dele gracias a Dios ahí por las bendiciones que Dios nos ha dado. Él nos dio vida y vida en abundancia, nos ha dado salud. Disfrutamos de su gracia, y dele gracias a Dios allí de todo lo que usted quiera darle gracias. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Santo, Padre bueno, Señor, aquí con este acto, Señor, que hemos hecho, Señor, hemos, Padre Celestial, hecho memoria del sacrificio en la cruz de tu Hijo amado, que pagó el precio por nosotros en la cruz, para que ahora nosotros no vayamos a ese lugar de tormento.
Ahora nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Padre, gracias por ese sacrificio, gracias que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y ahora nosotros tenemos gracia, tenemos paz, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gracias Señor, gracias Padre, dale gracias a Dios. Y así nos despedimos de este lugar, más no de la presencia de Dios. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor. Gracias Señor por tu palabra, por el mensaje que tú nos has traído en esta tarde, por el sacrificio en la cruz, por la ceremonia que hemos celebrado de la Santa Cena. Y te pedimos Señor que nos lleves a nuestros hogares con bien. Quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar. Quítalo de enfrente nuestro Señor. Guarda nuestros vehículos y que lleguemos con bien a nuestros hogares, a donde vayamos de este lugar. Llévanos con bien Padre. Y así Señor nos despedimos poniéndonos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos, salúdense los unos a los otros. Nos vemos aquí, primeramente Dios, el miércoles a las 7:30. Hacia adelante, iglesia.